del día de hoy se denomina Curved Solids, that in Spanish means sólidos de caras curvas. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber acerca de ese sólido de cara curva? Lo que necesito saber es, primero, ¿qué es un sólido de caras curvas? Un sólido de cara curva es aquel que no tiene lados, sino superficies curvas o caras curvas. Por ejemplo, en la clasificación de estos sólidos que nosotros vamos a ver en el tema del día de hoy, va a ser el cilindro, la esfera y el cono. En esta parte en específico, lo que nosotros tenemos que realizar o tenemos que saber es que, primero, ustedes, si es que ponen, por ejemplo, su teléfono celular, si ponen su teléfono celular en lo que es en la mesa, eso no va a rodar, ¿no es cierto? Eso se queda fijo. Si ustedes ponen, por ejemplo, un cubo o una caja de cartón, eso no va a rodar porque sus caras son planas. Por lo tanto, nos estamos hablando de curvas. En este caso, los sólidos de caras curvas se especifican por no tener caras. Es, por ejemplo, ustedes ven un tacho de basura que tenga esta forma que estoy señalando del cilindro. Si ustedes hacen caer a ese tacho de basura, eso se va a ir rodando. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna cara plana. Y por lo tanto, tenemos que entender que ustedes pueden verlo desde cualquier punto de vista, desde cualquier perspectiva, y ustedes dicen, esta tiene una cara. No, no tiene caras. Estos no tienen caras. Se les denomina caras curvas porque nosotros parece o percibimos de esa forma, pero en realidad no tiene ninguna cara. No es que nosotros contamos y decimos tiene una, dos, tres. Ahora, ustedes dirán, sí, miren, aquí hay una cara. Eso se denomina de otra forma que ya vamos a especificar qué es cada una de ellas. Pero lo que tenemos que tener en consideración es que los sólidos de caras curvas o cuerpos redondos, también como ustedes lo van a encontrar en su libro, son aquellos sólidos que no tienen caras planas, sino curvas y que pueden rodar en una superficie. Por ejemplo, si ustedes le ponen a una esfera en la calle, esa no se va a mantener quietita, esa va a rodar dependiendo de cómo es, porque sus puntos de contacto son mínimos al contacto con la superficie. Entonces, esos se van a ir rodando, van a estar ahí, no se van a mantener estables por esa característica, porque sus caras son curvas y es muy difícil mantenerlo en equilibrio como tal. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es específicamente tres de estos, pero el día de hoy solo dos. El primero es Dice, el sí, dígame. dice el Joaquín que usted no le aceptó para entrar. Ya, déjenme ver un segundo, ¿ya? ¿Dónde está el señor? Dígale que me mande ahorita de nuevo. Es que es... Ya le digo. señorita Vidal, ¿ya me escucha? Y ahora sí. Ya se unió, Ahora, creo. ya. Ahora, este cilindro, como nosotros podemos observar, es un sólido de revolución. ¿Por qué decimos un sólido de revolución? Porque se genera a partir de una figura plana, formados por dos bases de una curva lateral. Miren, aquí están sus dos bases que son iguales y esta cara lateral que es la que yo les digo que es la cara curva. Obviamente las bases son planas o si no, no se podría sentar en ninguna superficie si no pasara rodando todo el tiempo. Pero tiene dos bases y una cara. Miren a partir de lo que se forma este cilindro. Este cilindro se forma a partir de un rectángulo o puede ser un cuadrado. ¿Por qué se dice sólido de revolución? Porque al girar sobre un eje o sobre un lado, Profe, forma este. Dígame. ¿usted está compartiendo pantalla? No, déjenme ver, ¿cierto? Sí Sí, sí está estoy compartiendo, sí. compartiendo pantalla. Sí pueden Porque yo observar. no veo. Tal vez estás viéndole a él, entonces busca, no sé. En donde dice ¿Todos participante. están viendo la pantalla? Sí, Sí, sí se ve. bueno, yo sí. Sí se ve. Sí, profe. Búsquele tal vez Y se ve ¿cómo se chimbo. llama, Busca ahí señorita abajito en los tres Pérez? puntitos que está ahí y Ya la encontré, cambiar, profe. pues. Ya, ya. Apoyo. Miren, gracias a todos por la ayuda. Cilindro, es un sólido de revolución. Miren, aquí les traje lo que es un GIF de cómo se forma. Miren, aquí está este rectángulo girando sobre uno de sus lados y miren qué figura forma. Por eso se le dice sólido de revolución, porque a partir de una figura plana se forma un
sólido como tal. Miren cómo se formó, cómo está girando sobre este lado, cada uno de ellos digamos, en el espacio, en algún plano tridimensional y forma lo que es el cilindro. Entonces nosotros a partir de eso decimos sí, entonces este sí es un sólido de revolución porque sí se forma a partir de girar una figura plana. Observen, figura plana quiere decir que solo tiene dos dimensiones, el largo, digamos, y el ancho. Entonces, si nosotros hacemos girar esto, va a dar como resultado un sólido como tal. Ahora, siempre la matemática se transforma y se reinventa y crea cosas nuevas. En este caso, de una figura bidimensional, haciéndolo girar en un eje, crea una figura tridimensional que ya le podemos palpar, que ya le podemos medir, que le podemos hacer rodar en el suelo y todo lo demás. Entonces, de eso nosotros tratamos con sólidos de caras curvas y sólidos de revolución. También van a encontrar como tema de esta partecita de aquí. ¿Cuáles son los elementos? Primero, este rectángulo que está en amarillo era nuestro sólido, o bueno, nuestra figura plana. Al rato de hacerle girar sobre este lado, miren lo que se formó. Se formó un rectángulo, perdón, un cilindro, como yo les había mostrado en el GIF ese que estaba dando vueltas ese rectángulo y formaba un cilindro. Por lo tanto, nosotros podemos sacar los elementos de esta. Primero, el eje de rotación sobre el cual está girando este rectángulo. Miren los elementos que tenemos. Esto se le denomina, este ladito del rectángulo se le denomina altura. Altura siempre, siempre en un rectángulo, cuando estemos hablando de los sólidos o los cuerpos redondos rectos, porque también hay los cuerpos redondos inclinados u oblicuos. Oblicuos, perdón, es cuando la altura no está recta, sino está inclinada, pero nuestro tema de estudio va a ser este. Quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Miren, aquí incluso está el ángulo de 90 grados. Tenemos el eje de rotación, las bases. Miren la base cómo nosotros vamos a representar. La base sí es de forma circular, como ustedes se podrán dar cuenta. ¿Por qué? Porque al rato de que está girando esto, ¿forma o no forma un círculo? Claro que sí. Entonces nosotros nos damos cuenta que como tiene dos lados, el rectángulo, miren, lado 1 y lado 2, lados opuestos paralelos, quiere decir que forma dos bases como les había indicado. Y este otro lado que está formando a todo el cilindro se llama generatriz. Esos son los elementos y los conceptos que vamos a tomar en consideración para el cilindro. 1, la altura. 2, el radio, y a veces cuando nos hablen de generatriz tenemos que entender que es lo mismo. Generatriz es igual a la altura porque el rectángulo tiene esa propiedad de que tiene los lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, miren, este lado es paralelo a este, quiere decir que son iguales. Y este paralelo a este quiere decir que también son iguales. Por eso forman dos bases y la generatriz forma toda esta cara curva que nosotros no lo contamos. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Sí estamos? Sí, pero está todo claro. Ya, es todo claro hasta que no se puede mover y así. Ya, muy bien, exacto. Ahora vamos a lo que es específicamente cómo encontrar el área de este cilindro. Nosotros sabemos que les presenté incluso un plano, así se llama, el plano del cilindro. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el cilindro como tal, vemos el cilindro de gas, vemos las latas de conservas que ustedes ven en la cocina, pueden observar cualquier forma que tenga forma del cilindro. ¿Han visto esos tachos de basura plateados que pusieron recientemente, bueno, antes de que pasara todo eso? Esos son cilindros, estas tienen una forma así, de forma de cilindro. Ahora, si nosotros le deshacemos, si nosotros le tratamos de ver cuál es el análisis de este cilindro, nos damos cuenta que el cilindro está compuesto por un rectángulo que forma la cara curva y las dos bases que son los círculos, como yo les había dicho. Nosotros al rato es como que si desdobláramos este cilindro y le separáramos en todas las partes que tiene. Quiere decir que la tapa del cilindro son círculos, miren, círculos. Y el cuerpo del cilindro quiere decir esa que cuando ustedes le dan la vuelta pueden hacer rodar y todo lo demás, se le denomina el rectángulo. Entonces, fíjense que la matemática siempre parte desde conceptos básicos que ustedes ya conocen, porque en la escuelita ya les enseñaron lo que es el círculo y también el rectángulo. Y en octavo ya les enseñaron lo que son las áreas de cada uno y todo, y los perímetros y las áreas.
Como estamos hablando de áreas, áreas quiere decir superficies como esto, la superficie de azul, la superficie de violeta o de rosado. Entonces nosotros tenemos en consideración que el área es todo esta partecita que ocupa la figura. ¿Cómo encontramos? Y ahora, si yo no me acuerdo cuál es el área del cilindro, pues entonces yo solo me acuerdo que le desdoblamos al cilindro y se hicieron dos círculos. Entonces, tengo que sumar el área de este círculo más el área de este círculo. ¿Cuáles son las áreas laterales o de la base? ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Y como hay dos, entonces por eso le están poniendo el área total como dos veces el área de la base más el área lateral. Ahora, ustedes dirán, pero a mí me enseñaron a sacar el área del rectángulo como base por altura. Y está bien, es base por altura. La altura está representada por h, pero la base está representada como 2πr. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, este lado que yo estoy señalando aquí tiene que coincidir con este lado del círculo, con el contorno del círculo para que se pueda cerrar perfectamente. Entonces, ¿cuál es el perímetro de un círculo? 2πr. Entonces, este lado de aquí, que puedo decir el ancho, tiene que coincidir con el del círculo, por lo tanto, 2πr, que es la base, por la altura. Entonces, hay tres formas de representar el área total de un cilindro. Uno de ellos es representando por su fórmula general dos veces el área de la base más el área lateral. El área lateral es esto, de la cara curva, ¿ya? El área de las bases son los círculos. Ya un poquito más desagregado, decimos que el área total es 2 por el área de la base, pi por radio al cuadrado, más el área de la altura, 2πr h. Y más desarrollado aún tenemos el área total 2pi por r, y esto multiplicado por el radio del cilindro más h. En pocas palabras, ¿qué necesitamos para sacar el área? Únicamente dos datos: el radio y la altura que tiene ese cilindro. Únicamente esos dos datos necesitamos para sacar cada una de las cosas que tenemos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a calcular el volumen? El volumen, en cambio, se calcula multiplicando el área de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura, y nada más. En el caso del cilindro, el volumen es la fórmula más sencilla porque solo tiene esta como fórmula. Volumen es igual a pi. Pi saben que es un número que siempre le sacamos del círculo, por radio al cuadrado y por la altura. Por eso les dije que solo necesitamos de dos datos, del radio y de la altura. ¿Ya? Preguntas hasta aquí, chicos. No. ¿Ninguna? Ya. Entonces vamos a los examples. Y nos dice, solve the following exercises. Calcular el área lateral del cilindro. Y nos dan este cilindro, digamos, imaginémonos que puede ser latas de conserva, pueden ser la forma del tanque de gas, también es de forma cilíndrica, por eso se llama cilindro de gas, por esa forma, sí, por eso se le denomina así. O puede ser una llanta de carro también tiene forma de un cilindro, si se pueden dar cuenta. Tenemos esta parte aquí. ¿Cuáles son los dos únicos datos que nos dan? Es la altura y el radio, 10 centímetros y 20 centímetros a la vez. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Voy a volver a lo que eran las áreas que teníamos. No importa si nos toca volver. ¿Cuál es el área lateral? Cuando ustedes escuchen o lean en un ejercicio, calcule el área lateral, quiere decir que tenemos que calcular el área que está de rosado de esta parte de aquí. Que le enrolla el cilindro. Exacto, que le enrolla a estos dos círculos, digamos, ¿ya? Ahora, este es el área lateral. Miren, el área lateral es 2 veces pi por r y por h únicamente. Miren, este es el área lateral. Este es el área de las bases, que no me importa porque a mí me dijeron solo el área lateral. Entonces, como área lateral, como nos están diciendo, entonces miren, 2πrh. Entonces yo ya puedo poner eso en mis dibujos y eso como fórmula para comenzar a realizar. En el ejemplo nos dijeron, calcula el área lateral del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a hacer? Voy a trabajar con voy a poner nueva pestaña y voy a mostrar aquí. Ahora, miren, ¿cuál era el primer dato que nos estaban dando? Que el área lateral
el área lateral del cilindro era igual a 2pi por r y por h. Esto es el área, únicamente es el área de lo que tenemos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber y tener en consideración? Solo déjenme ver un poquito aquí para cambiarle porque casi no se nota ya. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? ¿Cuáles eran los datos que teníamos del ejercicio? Los datos eran que h era 20 centímetros y el radio era de 10. Entonces, eso ponemos como datos. Radio igual a 10 centímetros y la altura era 20 centímetros. Cabe recalcar que ustedes tienen que tener la misma unidad de medida. ¿Por qué? Porque si este les da en metros y este en centímetros, tiene que cambiar o el de centímetros a metros o el de metros a centímetros, pero siempre se trabaja con la misma unidad de medida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que realizar? Lo que yo tengo que hacer es reemplazar en esta fórmula que nos están dando. Entonces, reemplacémosle en esta fórmula. Sería 2 pi, el pi no se reemplaza por ningún valor, esto ustedes le digitan en la calculadora tal y cual está. Por el radio que es 10 y por la altura que es 20. ¿Ya? Y por lo tanto le ponen A igual, ayúdenme calculando esto. ¿Cuánto es 2pi por 10 y por 20? ¿Cuánto será? Ustedes digitan en la calculadora tal y cual está. 400 pi. Ya, y si eso le ponemos como valor, sería 1256. Estaba bien lo que usted nos dijo, pero aquí sí sería bueno de ponerle con el valor de pi. O sea, ustedes pónganle 400 pi igual en la calculadora para que les dé un valor en específico, ¿ya? 1250. Porque, por ejemplo, ustedes se van a una ferretería y no digamos a donde hacen estos tarros y todo, y ustedes dicen, no, mi mamá quiere mandar a hacer un contenedor de lenteja. Ustedes saben que esos contenedores son de formas de cilindros, como les presenté ahorita. Entonces ustedes dicen, hágame el cilindro de un área de 400 pi. Y el señor que se va a quedar dice 400 pi. Entonces ustedes dicen, no, perdón, de 1256,63 centímetros al cuadrado, porque el área de la unidad de medida es el centímetro elevado al cuadrado. Ese es el área de la unidad de medida, por así decirlo, ¿ya? Entonces, así es como nosotros vamos a calcular todo esto, ¿sí, chicos? Sí se dieron cuenta que yo no utilicé ninguna fórmula del otro mundo, únicamente hago como reemplazos de datos que nos están dando, ¿ya? Preguntas hasta aquí, chicos. Hagamos otro ejercicio. No entendí Ya, nada. hagamos otro ejercicio. No entendí. A ver, ¿qué no entendimos? El área lateral era 2pi por RH, ¿no es cierto? Eso sí estamos. Sí. Eso, ya. No digo que no sean, ¿cómo les digo?, reflexivos sobre las fórmulas, porque eso sería mal. Lo que sí digo es que se adapten a lo que estamos viendo. No nos hagamos preguntas, pero ¿qué es 2pi RH? Es el área lateral que ya viene dado y que ya los estudios hicieron para que nos den. Ahora, ¿cuál era el ejercicio que nos daban anteriormente? Dice, calcule el área lateral del cilindro. Nos dan altura, que es de 20 metros. Miren esto. Sí se dan cuenta que incluso aquí nos están dibujando el rectángulo que les mostré al principio, porque como les dije, siempre da forma al cilindro como tal. Imaginemos que aquí van a guardar lentejas, ¿ya? Va a guardar lentejas. Señores, si no están utilizando el micrófono, apaguen, por favor, ¿ya? Para que no se escuche mucho ruido. Ahora, el radio nos están dando de 10 centímetros. Esos ponemos como datos, ¿ya? Hasta aquí estamos, ¿no es cierto? Esos son los datos. Sí, profe. Señorita Elsa, ¿ya? Únicamente cogemos la fórmula que es 2pi r y por h y le sustituimos en la que tenemos. Área es igual a 2pi por ¿cuánto vale r? 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Y cuánto vale h? 20 centímetros. Esto tenemos que digitar en la calculadora. Digiten ustedes en la calculadora y muéstrenme cuánto sería.
¿Cómo le multiplicamos o cómo? No entiendo. Exacto, póngale 2 por pi y por 10 y por 20, porque esta es una multiplicación. No se olvidarán los paréntesis en la multiplicación, perdón, en el... O sea, 2 por pi. Ustedes tienen una tecla en su calculadora que es pi. O también pueden hacerlo en el teléfono que también tienen pi. Pi es una unidad de medida que no está definida específicamente. Es un número... 1256,63, exacto. Sí, utilicemos más de... Sí, perfecto. Y eso es el área. El área, ustedes saben que siempre la unidad de medida es centímetros al cuadrado. Por ejemplo, ustedes dicen, quiero pintar una pared de... A ustedes, por ejemplo, les dicen un 5 por 8 de 40 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, el área siempre se mide en metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados y todo lo demás, ¿ya? Y ya tenemos el área lateral de lo que nos están diciendo, que es de 1253,63 centímetros al cuadrado, ¿sí? Y ya no tenemos que hacer nada más, ¿ya? Vamos con el otro ejercicio. Y nos dicen que... Voy a borrar esto. Espere, profe, no borre. Ah. Ya borré. Dice calcular el área lateral del cilindro. Otra vez nos están dando las áreas como tal. Miren que nos están dando los 7 centímetros, que es este valor de aquí. ¿Qué es este valor de aquí? El radio. Perfecto. El piso, no ¿sí? sé. Por eso, ese es el piso. Y el piso se le denomina como radio. Y esta partecita de aquí se le denomina altura, no se olvidarán, esto es altura. Lo de 14. ¿Ya? Exacto, la de 14. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a irnos acá y nos dice calcular el área total. Miren, incluso yo ya le puse el radio y todo lo demás de lo que yo dibujé anteriormente, que es esto, miren. 7 centímetros y 14. ¿Cuál es el área lateral? ¿Cuál es la fórmula del área lateral? Yo me acuerdo que el área lateral es igual a 2pi por r, que es el radio, y por h. H, que es la altura. Exacto, h es la altura. Siempre en estas fórmulas ustedes entenderán y escucharán, o verán, mejor dicho. H, ¿por qué? Porque, como les había dicho, en la matemática siempre se desarrolló en lo que es en la parte europea, en la parte de América del Norte, y estas fórmulas están más especificadas al idioma de ellos. Por ejemplo, R de radio o radio y H de height o de altura, ¿sí? Entonces, vamos como 2pi por radio. ¿Cuánto era el radio que nos estaban dando? 7. De 7. ¿Y cuánto es la altura de la que nos estaban 14. hablando? Por 14. Sale 615.75. Ya, perfecto. El área, todos hagan 615,75. Profe, ahora no entiendo. O sea, ¿qué pongo en la calculadora? Tienes que poner 2 Póngale. Ya. por 7 por 14. O sea, Ya. pongo 2pi, no solo pi. No, 2pi. 2pi A ver, 2 Por 7. Ya. No, por 7 por 14. Exacto. Y obviamente como Pero la a mí unidad no de medida... me sale eso. ¿Qué les está saliendo a ustedes? No me sale eso, dice. ¿Qué le están Ay, saliendo no, a ustedes? ahora sí, Cuéntenme. ya me salió. ¿Qué le salió a usted, señorita Herráez? 752.160. Alto, No, alto, ya, ¿eh? mal. Pusiste un número mal, entonces. Sí, 2pi por 7 por 14. Está bien mi 615, respuesta. Sí, a mí también sí me salió eso. Profe, ¿eso es todo? Y ya eso es todo. Ya Eso me es lo salió, que ya nos sé. están diciendo. ¿Ya? Gracias. Vamos con otro ejercicio. Y en este caso, este ejercicio que nos están diciendo es de la siguiente forma. Dice, voy a borrar todo esto.
¿A cuántos metros cúbicos de agua se ¿Cuántos necesita? metros cúbicos de agua se necesitarán para llenar una piscina de 5 metros de radio y 3 metros de profundidad? O sea, digamos que la señora que está aquí es el centro del radio. Exacto, la profundidad es esto, miren, muy bien que ustedes ya todo lo... Sí, chicos, ajá. Miren, esta es la altura, H. Y como nos están diciendo la profundidad, nosotros sabemos que la profundidad es igual a la altura que tiene esa piscina. Entonces, esto es igual a 3 metros. Y el radio, digamos que es la señora y se mide siempre desde el centro hacia el contorno, sería de 5 metros. Entonces, ¿cuál era la fórmula del radio para ya no volver? 2pi. 2pi por 5. No. Por radio y por altura. Radio cuadrado No. por pi. Exacto. El volumen es igual, volumen es B, verán. Es pi, era el área de la base, y el área de la base, como es un círculo, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y únicamente le multiplicamos por la altura. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a pi. ¿Por cuánto vale R? Es 5 al cuadrado. Por 5. Exacto, al cuadrado 24. Por 3. por 3. ¿Cuánto, señorita? 94.4 metros cúbicos. No, pero no creo. es que ¿No? lo que pasa es que no le estás Es 5 al cuadrado. haciendo Sí, 5 al cuadrado, 25. 25. Ajá. 50. Pi Al- por 25. y Me salió por 253. 253. 200. No, a mí no me salió eso. A mí, Lisa, me salió 235,61. A mí Ay, sí, también me perdón. salió Sí, ya es que a veces tengo dislexia. Es Ay, 200, sí, claro. 235. Ya ven, yo confundí el 3 con el sí, les puse al revés. 235,62 metros. Cuadrados. No, el volumen siempre es cúbicos, por eso aquí les dicen cuántos metros cúbicos. El área es metros cuadrados, el volumen es metros cúbicos, porque el volumen ya habla del espacio que hay, de la cantidad de agua, sí, de la cantidad de agua que se utiliza en esta piscina. Entonces, ahí es que nosotros estamos aplicando lo que es el verdadero concepto de la matemática en la vida real, porque aquí ya nosotros decimos, por favor, deme llenando de 235,62 metros cúbicos para llenar mi piscina, por favor. Entonces, el señor va a decir, claro, de agua, exacto. Entonces, la unidad de medida del volumen siempre es metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos y todo lo demás. ¿Ya? Pregunta, chicos, con lo del cilindro. ¿Sí se dan cuenta que es únicamente problema de aplicación más que de otras cosas? Ya estamos poniendo en práctica todo lo que estamos. No está difícil, Exacto. no está difícil, de verdad. Ya está más o menos. No, yo nunca hago las clases difíciles. Ahora, No, pero les más voy a los dejar... ejercicios que ni el Baldorc, ¿sabes? Ya. Les voy a dar un ejercicio para que ustedes lo hagan, ¿sí? Ya. No, gracias. Sí, solitos. Bien. Ay, sí. Bueno, ya, entonces continuemos para no hacer más larga la clase y cuando Ya de nomás. necesitemos las otras partes de ahí Muévale, Milice. Diga. De nomás del ejercicio, no importa. Ya, vamos a ver el otro, ¿sí? Dice, Ya. como estamos hablando de sólidos de caras curvas, vamos a ver, por ejemplo, esta partecita de aquí. El cono. ¿Qué es el cono? El cono es un sólido de cara curva que tiene una base, solo una base y termina en un vértice. ¿De dónde se crea este cono? El cono, como dicen sólidos de revolución, es que está girando el triángulo rectángulo, porque esa es la especificación del cono. Siempre gira en base a un triángulo rectángulo, por eso les enseñé teorema de Pitágoras, triángulo rectángulo, funciones trigonométricas, triángulo rectángulo, y ahorita también cono, triángulo rectángulo, pero tenemos que entender que este cono gira a todo en un lado de este triángulo y va a dar forma a lo que es el
cono. Miren, tiene una única base y tiene la altura, que es en este caso el lado del triángulo como tal. Miren, entonces, si es que nosotros quisiéramos ver los elementos que tiene este cono, miren, el cono tiene una altura que siempre se mide desde la base hasta el vértice de forma vertical. Quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Tiene el radio, que es el lado del triángulo en el que está girando. Miren, les vuelvo acá. Esto sería el radio, miren. Esto sería el radio, porque le está dando forma a lo que es el cono. Pasamos de una figura en el plano hasta una figura en el... más que, sí, en el espacio podríamos decir, porque es una figura tridimensional. Tenemos el vértice, que es el puntito. Ustedes saben, el vértice siempre nosotros le tomamos como la unión de dos líneas. Miren, en este caso este es el vértice y nunca cambia. Este triángulo, rectángulo de origen a el cono. Y en este caso sí tenemos esto. La hipotenusa, por así hablarlo, la hipotenusa se le denomina generatriz. Y el cono sí es un poquito más de tener cuidado porque estamos trabajando con lo que es triángulos, rectángulos y como tal tenemos a veces que utilizar teorema de Pitágoras y todo lo demás. Miren lo que nos están diciendo. ¿Cuál es el área y el volumen? Primero veamos cuál es el plano o cómo se dibuja en el papel un cono. Un cono es como que si le desdobláramos resulta esta figura. Miren. Esta parte de aquí y este círculo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿Cuál es el plano para a partir de eso saber cuál es el área del cono? El área total del cono es igual a pi por r, o sea, pi que es un valor de 3,1416 y todos esos valores, r, que es el radio del cono, multiplicado por la generatriz, que en este caso es la hipotenusa. Si se pueden dar cuenta, yo ya les hablé del teorema de Pitágoras, decimos G es la hipotenusa más el radio. O sea, pi por radio multiplicado por la generatriz más el radio. Y dice, pero la generatriz es como la hipotenusa. ¿Se acuerdan? La hipotenusa tenía, esto era C, para mí esto era A, y para mí esto era B. ¿A qué era igual a la hipotenusa? La hipotenusa era igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Pero para no confundir la matemática con la geometría, a la B le pusieron como altura y a la A le pusieron como el radio. Miren. La altura al cuadrado más serie al cuadrado. Es cuando no les dan el valor de la generatriz como tal, ¿sí? Y eso tienen ustedes que calcular. En esta área del cono. Lo que tienen que tomar en consideración entonces es esta fórmula de aquí. Ya les voy a pasar el video del link que les hice para que puedan ustedes observar lo que hicimos en clase. El video que vamos a hacer. ¿Dónde? Vamos al volumen del cono. El volumen del cono, en cambio, el volumen del cono ya se reduce a todo lo que es como de la fórmula del área lateral que tuvimos una fórmula medio grande. El área del cono se reduce a decir que es pi por r al cuadrado. Miren, ¿qué fórmula es esta? A ver si se acuerdan. Pi por r al cuadrado y por h. Fórmula que ya utilizamos. La del cilindro. Exacto. La del cilindro. Exacto, es el volumen del cilindro. Quiere decir que el volumen del cono es el volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono. ¿Sí ven cómo están relacionados cada uno de ellos? Porque el volumen del cono tiene esta forma. Pi por r al cuadrado por h dividido para 3. ¿Ya? Entonces, preguntas hasta aquí, chicos. No se resuelve. Ya, ahora, ¿cómo se resuelve? Vamos a ejercicios de aplicación, los examples. Nos dice, solve the following exercises. Calcular el área y el volumen del siguiente. Exacto. H es 19 y R es 8 centímetros. Vamos paso a paso. ¿Cuál era el área de un cono? Voy a poner A sub C. Era igual a
pi por r. Al cuadrado. No, Sí. estamos ahorita de... No, estamos ¿Es hablando del de- área? Exacto, miren, acá les vuelvo, de nuevo les voy a volver. El área es... El volumen es pi radio al cuadrado por h dividido para 3, pero el área es pi por r, el área total pi por r por generatriz más r. Acordaránse de la generatriz que tiene ¿Qué es esa eso de forma. generatriz? La generatriz es esta. Por ejemplo, ustedes pónganle o visualicen en su cabeza el cono. Ustedes no van a poder observar una cara, por ejemplo, yo veo la pared que es una cara plana, puedo ver incluso cuál es el ancho, cuál es la altura. Pero si ustedes visualizan un cono como este, dígame, señorita Eras, ¿usted puede observar una cara aquí en este cono? Usted me diga sí. No. Por lo tanto, la generatriz es esa parte inclinada que usted va a observar en todos los puntos en el que observe el cono. Miren, esta es la generatriz. Aquí está el triángulo rectángulo que les presenté al principio del que nacía el cono. La generatriz sería el lado inclinado que nosotros podemos observar en todo el cono. Entonces, esa generatriz se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos con el último ejemplo para dar por finalizada la clase. El área de la... Vamos antes de hacer eso, a reemplazar datos. Tenemos el valor de R. ¿Cuánto era el valor de R que nos daban anteriormente? ¿O nunca nos dieron R? El radio. 8 centímetros. El radio es de 8 centímetros, entonces eso mismo voy a poner. Radio es igual, solo estoy poniendo los datos, no estoy reemplazando nada todavía. Y ya tengo pi, ya sé que es un valor que tengo que solo poner en la calculadora, ya tengo R. ¿Tengo generatriz? No. Y la generatriz la sacábamos como h al cuadrado, exacto, más r al cuadrado. Entonces, nosotros ponemos que la generatriz en realidad ha tenido un valor de... ¿Cuál era la altura que nos estaban dando en el ejercicio? 19 centímetros. 19. Exacto, entonces pongo aquí 19 al cuadrado más 8 al cuadrado. Hago eso en la calculadora y me voy a dar cuenta cuánto es el valor de la generatriz o ese valor inclinado de la que tenemos del cono. Listen es 20,61. En total. ¿Ya en todo? Veamos, ¿cuánto me dijo? 20,61. Ya, todos corroboren el dato que nos dieron. No. Ah, no. 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 ¿No? ¿No les salió eso? No. ¿Cuánto No. les salió a ustedes? No. 61. Háganle. No, Yo no. también estoy haciendo. 19 al Yo creo cuadrado. que ya me fui de largo. Eso está, Leli. 20,61. 20,61. Sí está bien. Pero no sé Centímetros. cómo le saca usted, ya no puede sacar. Yo, o sea, solo pónganle. ¿En qué está trabajando usted, señorita? ¿En la calculadora? Simón. Teléfono. Cállate. ¿O en el teléfono? No, en la calculadora. Teléfono. Entonces póngale 19 al cuadrado. Raíz cuadrada primero. A ver, ¿Ya? ya. Ábrale un paréntesis. Ya. Póngale 19 y elévele al cuadrado. Ya. Póngale más 8 y elévele al cuadrado. Ya me salió. Ya. Ahora, tenemos la generatriz. ¿Por qué es tan importante sacar la generatriz? Porque gracias a eso yo voy a poder sacar el área del cono, el área total. Y voy a ir reemplazando únicamente datos. Sería pi por r es 8 multiplicado por la generatriz que es 20,61
más, perdón, aquí voy a borrar. 20,61 más el radio que es 8. Por lo tanto, el área del cono va a ser igual a, eso denme digitando en sus calculadores. Dicen sale igual a 719,04. Usted puede mochar. 719, ¿cuánto? 04. Ya. 719,04, ¿qué? Centímetros cuadrados. No se olvidarán que los centímetros siempre van al cuadrado cuando hablamos de áreas. Entonces, esto sería centímetros al cuadrado y ya tenemos el área total del cono. El área total, o digamos, la cantidad de metros cuadrados de aluminio, supongamos que van a ser, no de plástico, supongamos que este ejercicio que nos dieron, dicen que quieren hacer esos conos del tráfico, y ustedes saben que los conos del tráfico tienen esta forma, y les dicen, ¿cuánto necesitaré en centímetros cuadrados para hacer un cono de estas medidas de 19 centímetros por 8 centímetros de radio? Entonces, la persona hace un cálculo y le dice, usted tiene que comprar 719 centímetros cuadrados de plástico. Entonces, la persona que sabe construir, ella va a saber cómo comprar, dónde comprar y todo. Y ellos le dicen en esas medidas, porque imagínense, ustedes no van a decir, por favor, deme un plástico para hacer un cono. Y le van a decir, pero, ¿cuáles son las medidas de las que quiere para darle? Ustedes le van a decir, ¿y ahora cómo hago? Pero esto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen unas máquinas especializadas y ya tienen puesto estos, miren. Esta fórmula ya está en la máquina que ellos tienen. Esta de área por pi, radio al cuadrado, por la generatriz más el radio. Ellos solo digitan cuál es el valor del radio que quieren del cono y la generatriz, y ellos sacan ya prácticamente, ya le recortan el plástico y todo como para hacer esta partecita de aquí. Entonces es muy importante saber esto, ¿ya? Y por último nos decían, calcule el volumen. El volumen era igual a pi por el radio al cuadrado por h dividido para 3. Entonces vamos a hacer esto. El volumen sería igual a pi por r, que es, ¿cuánto era de radio? 8, elevado al cuadrado, multiplicado por la altura, que es, ¿cuánto era la altura? 19, dividido para 3. Señor Vasco, ¿cuánto le salió el volumen? Ayúdeme usted calculando, por favor. ¿Cuánto dijo? Perdón. De lo que está ahí hágale así. Ya dice. Durmiendo, creo que está usted. No, le dicen aquí desayunando. Está rico el complex, dice. Zucaites. Me salió 1273,39 39, Liz. centímetros cúbicos. Cúbico. Y ya conseguí todo esto. Ya conseguí el volumen. El volumen ha sido igual a esto. Entonces yo digo, no, yo quiero llenarle ¿de qué? De pelotitas a ese cono para que sea más pesado y no se vaya volando. Necesito 1273,39 centímetros cúbicos.